Bien. Aquí tenemos los dos que se han enfrentado, ya los tenemos ahí, y este ya está, creo que fusionado. Fijaos como en la pantalla vamos a ver una fibra, y esta está bien cortada, dentro de lo que cabe, se ve recta. Lo difícil que es eso, hablando de 50 micras, cortar eso recto, gracias a esa herramienta de corte. Luego la otra, no sé si estará aquí, exacto, la pondríamos. Es muy difícil que nosotros alineemos las 50 micras estas justo a la vez, pero no nos importa. Nosotros con que la tengamos prácticamente enfrentada una con la otra, aunque esté un poquito más arriba o un poquito más abajo, la propia fusionadora se va a encargar ella de enfrentarlas y acercarlas y unirlas. Esa es otra de las cualidades que tiene esa máquina esta, que ellas mismas ya se encargan de mover la fibra hasta enfrentarlas. Bien. El proceso, y ahí tenemos ya una unión. Fijaos si dejáramos eso así. Si dejáramos eso así al aire, esto lo he ampliado. Si dejáramos eso así al aire, pues la rompía. Eso se rompe. Entonces se le pone el canutito termorretráctil primero, antes de fusionarla. Después se lleva el canutito, se trae hasta aquí y se pasa al horno. Y eso ya se queda ahí junto como un todo y así se podría guardar en el portapalmas. Y ya quedaría hecha la unión. La propia máquina, la fusionadora, nos indica también incluso las pérdidas que ha tenido en la fusión. De tal manera que si la pérdida es mayor de 0,3 en una fusión, 0,3 debes, aquí la variable que se utiliza son los debes, pues si es superior a 0,3, podemos decir que tenemos por la fusión. Que yo ya soy técnico especialista y esto no me vale. Esto yo no puedo ser, y yo sé que eso no me vale. Por lo cual, otra vez, corto. Normalmente se suele utilizar radios de 0,2, 0,3, 0,4, 0,02, 0,03, 0,04. Por los parámetros como seguro que a nosotros nos van a salir 0,012. Algún parámetro número, pero bueno, eso. ¿Vale? Bien, ya hemos puesto. Yo creo que más o menos una introducción así por encima de los aparatos que vamos a utilizar, etc. Y vamos os voy a presentar, a ver, el manejo de la fusionadora, para que veáis. Mientras tanto, justo y yo vamos a empezar a preparar aquí la clase de la fusión.
Lo primero que tiene que hacer el técnico es rellenar un botecito extendedor con unos golpecitos y a través de su toalla tenemos aquí como un cline, no es un cline, es una toalla mucho más fina todavía, se pone a recoger estos alcohol que se propillan, porque vamos a tener que limpiar siempre la fibra cada vez que hagamos alguna manipulación. Bien, os voy a presentar también aquí, aunque no entra dentro de esta práctica, mientras Víctor está preparando la herramienta, os voy a presentar un maletín en el cual podemos otro aparato más. Fijaos, ahora os mostraré. Este aparatito es un microscopio digital que me permite ver el conector y saber si está limpio o no está limpio. Por ejemplo, tenemos aquí un pip-tail que vamos a fusionar. Este pip-tail que vamos a fusionar, ese pip-tail que vamos a fusionar, tiene ahí. ¿Os acordáis que el pip-tail era un conector y en el extremo final, con fibra, y en el extremo final no había nada? Bien, pues este pip-tail tiene su taponcito y este conector ya tiene el cable metido por el medio y tenemos que ver si realmente ese cable está limpio, si funciona, si es correcto, si está bien hecho, etc. Bien, para eso utilizamos nuestro microscopio, el cual enfrento, lo entro dentro, ¿vale? Habéis visto cómo entro dentro del pip-tail, le doy al microscopio y me pongo a ver qué calidad tiene el aparatito. Ahora lo veremos. Si el círculo está correcto, si tiene algún tipo de suciedad, etc. Vosotros os tenéis que centrar en la fibra. Mirad, os lo veo, lo presento en la cámara, no sé si lo veréis. ¿Veis? El círculo sería la fibra óptica y en este caso lo de alrededor es lo que cubre a lo que es la entrada del taponcito, que eso no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que ver simplemente que el círculo, la luna esa, sea totalmente llena y no se vea nada por medio. Ahí vemos una medida de algo ahí por medio. Eso ya haría que no fuera 100%. Tenemos que limpiar el conector. El tapón, la parte exterior de ese conector, la tenemos que limpiar. Lo mismo con nuestra herramienta, en este caso nuestro botecito, expendedor de alcohol. Coges tu toallita, que dejas ahí, hasta que salga. Ya tenemos aquí alcohol. Y ahora nos quedaría simplemente limpiar la punta. Limpiamos la puntita. Volvemos otra vez a comprobar, a ver si realmente una puerta, ahí mismo. Ahora no dices, ya está aquí. No voy a buscar porque no está tarde. Una vez que hemos terminado, volvemos a ponerle su taponcito, ¿vale? Siempre, como ya hemos dicho anteriormente, todo tiene que estar con su taponcito. Aquí Víctor nos está
rango es ese que hemos visto anteriormente, que yo decía que era de 50, que tiene que estar por aquí, si lo hemos cortado bien. Tiene que estar... ahí tiene el otro. No tiene el otro. Aquí está, aquí está. Aquí está. Bien, no sé si lo podéis apreciar. Ahí tenemos, si yo lo dejo aquí, ahí tenemos un 50, ¿vale? Esta es la que vamos a utilizar normalmente, la de 50 libras. Bien, fijaos cómo tenemos una carcasa, esta azul, esta naranja, que es la carcasa secundaria exterior que tendremos que cortar. Esta carcasa la tendremos que cortar con esta herramienta de corte. Vamos a utilizar ahora esta herramienta. Esta herramienta nos va a permitir quitar las 3 capas que tiene la fibra. Lo habéis visto, se pone ahí y trabajar ahí. Nosotros no vamos a poder agarrar tranquilamente y que se ponga ahí a realizar sus cortes mientras yo le estoy explicando lo que funciona, cómo trabajar. Lo primero sería la herramienta de corte. Tenemos que hacer, como estamos trabajando en este caso con trocitos de cable, hay que hacer el rabillo de barro. Le llamamos el rabillo de barro porque ¿qué parece que se rabino el árbol moreno? ¿Para qué? Para que no se nos vaya la fibra cuando estemos cortando y si se nos sale del cable y nos quedamos con la fibra como esta. Solamente tenemos que seguir con el cable completo. Bien, en el otro extremo nos ponemos a cortar. Primero tenemos que medir a ojo más o menos, ¿no? La distancia. Veremos esto, como todo, que va a dar la práctica. Luego ya sabes que a 2 cuartas y media te sale ya el conector. Te pones a medir, te pones a cortar. Fijaos cómo está inclinando la herramienta. Mira cómo sale. Ahí está. Y fijaos lo que yo decía, a la mitad. Ese trocito, que son unos pelinos muy finos, que hace que no coja humedad este tipo de fibra de interior. Este tipo de fibra de interior. Ahora tendríamos que utilizar esa otra herramienta para cortar la lamina, siempre residuo, sin dar un supergreso. Y después tenemos que seguir con nuestro rotulador viendo las distancias para poder controlar. Por aquí tenemos que cortar. Daros cuenta cómo la fibra se mueve, es difícil de trabajarla. Mirad, acabamos de quitar la carcasa interior, pero todavía tiene otra capita que hay que quitar, que es aquella que hace que la fibra tiene menor índice de refracción y no se escape. Esa sí. Mira, ya la rompí. ¿Lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? No, hay que tener cuidado. No pasa absolutamente nada. Si no, para eso está jalero. Eso hace de todo. Mira, ¿no veis ahí como otra cabina y lo que es la zona exterior? Mira, esa está ya con la capa quitada. Y esta otra, no, pero esto
la capa esa que tenemos ahí, en este extremo hay que quitarla todavía. Es que es lo difícil. Esta de aquí hay que quitarla y quedarnos ya con el libro.